Hola, mi nombre es Rosa Galindo y en esta ocasión vengo a narrarles una obra escrita por el autor Imre Kertész, nacido en Budapest. Es un escritor húngaro que ganó el Nobel de Literatura en el 2002 por una obra de ficción inspirada en gran parte por su experiencia real como prisionero en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. En la obra que voy a narrar es Sin Destino, que fue escrita entre 1960 y 1973, y su primera publicación fue en 1975. Bueno, Sin Destino eh, comienza con un adolescente llamado Georgi Kobes, que tiene 15 años, y pues este vive en Budapest. La obra está estructurada en 9 partes. En la primera parte se redacta la actual vida de Georgie y cómo su padre es enviado a los campos de concentración. La obra comienza cuando Georgie está camino a pedirle permiso a su profesora para que pueda faltar a clases en la tarde, porque ya iba a ser la última tarde con su padre y pues la profesora le pregunta, ¿no? ¿Tu padre se va a ir a campos de concentración? Y le dijo que sí. Y entonces le dio permiso. Entonces en esa tarde, Georgie camina hacia el almacén donde su padre tenía era de madera. Era la segunda almacén que tenía porque el primero ya se lo había cedido su contador llamado eh, Suto. Entonces, este era el segundo. Y entonces estaba ahí con su nueva pareja que es considerada la madrastra, ¿no? Porque su madre y su padre estaban separados. Entonces aquí ellos están ahí almorzando, almuerzan, luego su padre comienza a entablar una conversación con su madrastra para decir cómo es que van a hablar, ella va a tratar todos los asuntos del almacén, pues, y que el contador le iba a ayudar. A Georgie también le dice que se comporte bien y que ayude a su madrastra en lo que puede, porque él iba a ser el hombre de la casa desde ahí. Entonces, luego almuerzan, luego se van a una tienda a comprar todo lo requerido para que su padre se vaya a esos campos de concentración que son de trabajo forzoso. Compran una mochila y linternas y muchas cositas más que eran de utilidad. Luego, por la noche, la madrastra y hace una cena y en la que viene su familia de la madrastra. Vienen su hermana, sus padres de la madrastra, vienen también hermanos del señor, del padre de Georgie, también sus padres o sea, los abuelos de Georgie también. Y bueno, cenan. Un tío también de Georgie también le hace rezar con él en hebreo. Y luego regresan a la sala, tienen más conversación. Luego cada uno, como eso de las 8, 9, no, antes de las 8 se comienzan a retirar. Y ya después queda su padre con Georgia solas en una sala y este pues lo abraza y le dice creo que ya para mañana cuando despiertes ya no voy a estar y se abrazan y se despiden. Aquí culmina la primera parte. En la segunda parte se narra en lo que sucede luego de 2 meses después de que del padre de Georgie se va a a los campos de concentración. Eh, Acá se habla de nuevas leyes hacia los judíos a las que Yori tiene que enfrentar y su amor adolescente Ana María. Acá Georgie comienza a trabajar en las mañanas o hasta una hora también de la tarde, eh, casi a las afueras de Budapest, casi dicen que es como una aduana, a la salida de una aduana de Sexcepel. Entonces él se iba todas las mañanas y ya regresaba, plan, antes de las 8 ya regresaba de trabajar. Entonces, eh, Yori trabajaba, ya iba como algo de 3 meses trabajando, había nuevas leyes de que se le había reducido la alimentación la ración de pan o muchas cosas más de los que los judíos podían consumir. También
Se recalca acá desde la primera parte también, siempre los judíos llevaban una estrella amarilla en el pecho, como símbolo de que eran judíos. Incluso había personas pues que tenían eh, xenofobia, ¿no? Y odiaban a los que tenían la estrella amarilla. Acá se habla también de cómo Georgie se enamora de Ana María. A veces Ana María pues era sobrina de la familia Fleischmann, ya que donde ellos vivían era una residencia de varios pisos en la que siempre andaban amigos el señor Steiner y el señor Fleischmann. Entonces, en la noche se reunían, dicen, ¿no? En una casa y conversaban un poco. Todos eran judíos ahí. Conversaban y ahí donde a veces Georgie con Ana María se iban a ver los peces y se comenzaron a enamorar. Incluso se besaron. Hubo una vez donde dentro de esos sismos que hay como cuando hay bombas, ellos corren como un sótano y pues ahí donde la primera vez que Ana María tiene miedo y lo abraza a Georgie y pues se dan un beso. Después esto se volvió a repetir yéndose a ver a los peces de su tío Friesman, ¿no? De Ana María. Termina esta parte y cuenta en la tercera parte, donde Georgie se va a trabajar normalmente allá a la fábrica y un policía los detiene, el bus lo detiene y los hace bajar. Y así hace con varios buses. Luego los lleva como al centro de aduanas y los hace esperar hasta las 4 de la tarde. Luego, ahí conoce a nuevas personas, así de vista, ¿no? Ahí comienza a nombrar a varios amigos que tiene, el Suave, el Fumador, Rosy, que creo que también había uno, y otros amigos, que eran como un grupito que se había conocido ya, que eran como ya amiguitos, ¿no? Luego ellos están ahí conversando hasta que se den las 4 de la tarde y después de ahí los los llevan en filas de tres, en filas sin filas y los llevan a una tranvía. Entonces, antes de eso le comienzan a dictar las nuevas disposiciones generales hacia los judíos donde ellos tenían que trabajar en campos de concentración. Y pues estos son llevados en tren. Entonces, en la cuarta parte se narra el viaje, cómo es el viaje hacia al campo de concentración al que se va Georgie y cómo es su estadía en ese lugar, ¿no? Acá se dice que cuando él viaja en la tranvía, eh, había muchas personas, había mujeres, ancianos, niños y hombres, pues, ¿no? De diferentes edades. Habían 60 creo, en ese vagón. Entonces, se dice, ¿no? Ahí comienzan eran como que el viaje duró en sí casi 4 días, casi 4 días. No, 3 días duró. Entonces, en estos 3 días, mayormente se sufría por la falta de agua, porque solamente eran como más alimentos que era pan, conservas, y no les habían dado casi agua. Entonces, se estaban muriendo de sed la mayoría. Incluso una señora se murió en el vagón. Ellos cuando llegan a este centro, que se llama después, o sea, en la cuarta parte no dicen el nombre tal cual del campo de concentración, pero en sí se llama Auschwitz. Entonces, cuando ellos llegan a Auschwitz, a la entrada, miran a presos, ¿no? Bueno, eh, él, él los describe como parecen presos. Tenían como un uniforme de rayas, un gorro redondito, la cabeza afeitada y con al pecho, o sea, al costado del pecho tenían el nombre, pues que, un número que era su, su nombre en sí, porque ellos no se identificaban con su nombre, sino con el número. Entonces, de partir de cuando ellos llegaban y te dan el número, ese era tu nombre en sí. Entonces, cuando él se asoma, pues caminando para entrar, justo uno de los hombres que estaban ahí, que también eran judíos, les dice, ¿de dónde eres? Y él dice, de Budapest. Y entonces le dice, ¿qué edad tienes? O sea, hablaba en hebreo porque más o menos yo le entendía algunas palabras, otras no.
Entonces, él le dice que tenía, que sus compañeros y él, la edad rondeaba entre los 14 y los 15. Entonces él le dice, ¿quieres trabajar? Y le dice, sí. Y le dice solamente 16. Y le dice, ¿16? Le dice, sí, 16 nada más. Y se fue diciendo 16 y ya luego se retira. Y luego Georgie se queda pensando en por qué le dijo 16. Ya luego cuando estos llegan, los militares, ¿no? Le dicen que primero van a pasar por una revisión médica. En la revisión médica iban a ver si estaban aptos para trabajo. Entonces, cuando ellos entran, el doctor los revisa, los revisa y ve que los revisa todo el cuerpo y para ver si están sanos de sí, y les pregunta su edad. Y Georgie con sus amigos se habían puesto de acuerdo para que digan que tienen 16 años. Entonces todos sus amigos, con Georgie incluido, cuando pasaban por el examen médico, sí salían aptos y los mandaban para un grupo. Y a veces habían señores, ancianos, así, los mandaban para otro grupo. Entonces, bueno, solamente los dividían en grupos, así en círculos y no se sabía por qué. Bueno, se sabía que cuando eran los jovencitos que se veían sanos, pues solo necesitaban actos. Luego, de ahí los llevaban al barbero, donde les rasuraban la cabeza, el vello del cuerpo, y luego de ahí pasaban a la ducha. En la ducha, acá los militares se pusieron serios y le dijeron que cualquier cosa de valor que tengan que se los dieran porque iban a pasar por un rayo X y ahí iban a detectar todo, y si no, pues les iba a ir mal. Entonces, la mayoría, de todas las filas que había, harta gente, comenzaron a salir algunos a dar pues ahí unas joyas así. Ya luego se retiraron y luego pasaron a las duchas. Después se dieron cuenta que los rayos X eran una mentira para que ya den todo pues por sí. Después pasaron a la ducha y incluso ahí todavía no encontraban agua, porque cuando Georgie encontró agua que había salido de un caño, dijeron que no tomes agua porque esa agua tiene residuos químicos. Pero igual como estaba de sed, toma. Luego, en las 5, eh, acá se narra cuando pues ya los militares, Georgie se da cuenta que está en un campo de exterminio, le dicen, ¿no? Que se llama Auschwitz y que se entera muchas cosas, ¿no? Que se queda sorprendido y después lo llevan a otro campo de concentración. Acá cuando él está en Auschwitz, eh, está ahí como 3 días, algo así, de estadía nada más, en la que solamente se despertaba, le daban lo sacaban como a paseos de la tarde, le daban de desayunar un cuarto de pan, café, y en la noche solamente le daban como sopa. Y esa sopa era para dos. Y también se tenían que bañar en las tardes, ¿no? Eso lo hacen por 3 días y luego, ahí cuando una de esas, el primer día que él está cenando su sopa, comienza a sentir un olor raro. Entonces, eh, él dice, oye, ¿qué es este olor, no? Y los militares dijeron que era una fábrica de cuero. Y luego, pues, como habían otros que estaban haciendo el comercio, dijeron que si había epidemias, comienzan a hablar. Entonces ellos supusieron que quizás ese era, pues, un crematorio, ¿no? Y que seguro habían personas, así, judíos trabajando, que había habido epidemias y habían muerto. Entonces lo estaban llevando a esos crematorios, por eso es el olor. Y después Yori se entera por otros rumores, de que, o sea, las personas que no estaban aptos para trabajar, ya sean ancianos, mujeres, niños, mujeres embarazadas, señoras y todo eso ahí, o sea, no les servía a ellos. Entonces los mandaban como que aparecían unas duchas y sacaban un gas que los dormía y luego ahí nada más los llevaban a los crematorios. Entonces, es por eso que acá en este campo de exterminio Auschwitz habían demasiados, o sea, crematorios, porque cuando él a veces daba sus paseos, él caminaba y había varios. Ya luego, eh, estuvo solamente ahí algo de 3 días y ya en la noche del cuarto día, ya de nuevo estaba en otro tren para irse a otro campo de concentración. Entonces, pues en este campo de concentración se llama Buchenwald, en el cual Georgie es el donde se sintió, le agarró cariño muy rápido a este porque ahí le daban de comer más. Acá en este de acá era todo ordenado, eh, se bañaban todos los días también. Acá les daban más ración de comida, le daban a veces
un medio pan a cada uno, la sopa a veces tenía carne, ya no le dan pan con margarina, o sea, mantequilla, a veces le dan con mermelada también. Entonces, ahí donde él se sentía más a gusto, él se quería quedar ahí. Pero luego o sea, cuando se separaron, porque dijeron que solamente se iban a quedar algunos acá, otros se iban a partir, pues de acuerdo al abecedario de su nombre o apellido. Entonces ahí es donde Giorgio se pone triste porque se iba a separar de sus amigos y se iban a ir a diferentes campos de concentración, ¿no? Buchenwald, el Buchenwald estaba ubicado entre bosques y campos, ¿no? Eh, aquí, en Buchenwald es donde le dan un triángulo amarillo con la letra U que significaba húngaro. Y pues ahí es donde le estaba más contento también porque tomaba agua y era agua limpia. También le dan su número de identificación que era 64.921 y, y después se dice que en Wismar solamente había un crematorio. Entonces era un lugar aceptable para Georgie, ¿no? Pero él no se queda aquí porque luego eh, lo llevan a otro lugar. Después, su destino final es Seitz. Y Seitz estaba en un pueblito más pequeño, no había duchas, a veces tenía que proporcionar su comida. Y acá, conoce, pues acá en Seitz, conoce a Van de Citrón, ya que acá en Van de Citrón acá es que cuando él llega a 6 comienzan a hacer filitas para que los ordenen, ¿no? Y justo él había mirado a un chico que era bajito, claro, con la nariz un poco chueca, ¿no? Y le dice, ¿dónde eres? Y le dice de Budapest. Y le dice que él también era de Budapest, del centro, algo así. Y después, justo un militar lo mira que está conversando y le tira un puñete. Y Giorgio se enoja. Luego, eh, en el transcurso de los días, estos van entablando una amistad mejor. En el principio, eh, Van de Citrón eh, le comienza a dar consejos de supervivencia, ¿no? Porque él ya tenía como algo de 4 años en campos de concentración. Entonces, él le comienza a decir que tiene que racionar su comida, que no tiene que dejarse vencer, que tiene que tener valor, porque ya nos falta poco para que termine la guerra y ellos puedan ser libres, que tiene que ser fuerte. Entonces, Van der Stok es un apoyo muy fuerte para Giorgio. Se dice que en seis pues había como 2.000 personas, 2.000 hombres trabajando, ¿no? Ellos llegaban a veces los aviones destrozados y quitaban las autopartes bueno, las partes del avión que podían servir para otros. Y también a veces cargaban sacos bueno, no se describen sacos de qué era, pero cargaban sacos, a veces araban tierra y así. Después, describen también cómo eran las camas, ¿no? Eran compartimientos de madera que tenían paja y encima un saco, ¿no? Y ahí dormían. Van de Citrón siempre le recomendaba cómo bañarse para que no contraiga a veces los piojos y así, ¿no? Hubo un tiempo ya pasando ya como 2 meses, Yori se encuentra una vez caminando, se encuentra con Suave y Fumador, que también estaban en el mismo centro de concentración, en el mismo campo de concentración, pero en diferentes, pues, ¿cómo le puedo decir? Estaban separados por, o sea, por cuadrados, eran como cuartos diferentes. Entonces, carpas eran carpas diferentes que estaban, pues, en cada carpa habían como unos 10 por ahí. Entonces, no se miraban casi, pues. Entonces, después de 2 meses sí se encontró con Suave y Fumador, que eran sus amigos, y pues eran irreconocibles. Fumador estaba más amarillo, Suave estaba demacrado, había adelgazado demasiado. Y pues, eh, él un mes después, Yori, ya a los 3 meses, literal, ya su cuerpo ya no resistía, se comenzó a decaer
Y después eh, también se redacta también acá se habla de cómo era su vestimenta, que encima tenían pues la lluvia que a veces se mojaban, o cuando a veces les salían ampollas en los pies y eran zapatos de madera, como este se pegaba al cuero y cositas así. Luego, en la parte 7 Georgie se estaba abandonando ya. eh, Acá cuando abandonando es que ya no se quería bañar, apenas se caminaba, a veces ya no se quería despertar y Van de Cintrón lo tenía que despertar para que trabaje, le dolía el cuerpo, o sea, es como que la había agarrado, también le había agarrado odio a todo el mundo, quería incluso matar, a veces, una de esas también, ¿cómo se llama? Peleó con Van de Cintrón, pero incluso le reclamó que no es su vida, que no se metiera, y Van de Cintrón lo bañó una de esas a la fuerza y le dijo, no te vas a dejar vencer, no, ¿acaso te quieres morir aquí? Y entonces lo bañó. Luego ahí se dio cuenta que tenía, en su cuerpo tenía accesos en la rodilla, un acceso así como de materia, de pus. Entonces eso le estaba doliendo mucho a la rodilla. Entonces acá es donde Van Citrón lo lleva ahí el centro, pues, donde había enfermería y después le hacen como que eran varios los que estaban que tenían ese tipo de enfermedad. Entonces lo operan y luego lo tienen ahí una noche, le sacan esa materia y luego lo llevan a Gleina, ¿no? Que era una localidad más allá, que también había un hospital pequeño. Ahí también lo tienen un buen tiempo. También ahí las condiciones eran, pero desastrosas. Era una cama para dos, llegaban enfermos, no le daban, a veces venían, le limpiaban un poco las heridas, le ponían vendas de papel y luego se iban y ya sí. E incluso ahí morían varios, ¿no? Ya luego lo llevaron a otro hospital. Y de ese hospital, que ahí donde también de nuevo se dieron cuenta que tenía otro acceso y también lo operaron, pues ella tenía dos heridas ya. Hasta el final, que ya finalmente lo enviaron de regreso a Buchenwald, al lugar donde le había gustado anteriormente, lo llevan ahí a ese hospital y ahí lo atienden de la mejor manera, ¿no? Eh, Después acá en la parte 8 se narra cómo son los cuidados que él tiene hacia sus heridas, ¿no? Allá en Wishington, en donde Pietka, que es un enfermero, porque ahí lo llevan, vuelta en tranvía, lo llevan así. Parecía, él pensaba dentro de su mente que ya le iban a ir seguro a abandonar o a llevar quizás esas chimeneas, pues, ¿no? De crematorio, ¿no? Pero no, lo llevan ahí a ese hospital para que se recupere y quien lo mira, pues, es Pietka, que era una persona muy buena, la verdad. Siempre tenía una sonrisa, era amable y miraba a todos. Acá en este hospital todo era pulcro, ordenado. Piedca siempre mantenía todo ordenado, la chimenea caliente. Lo única lo único que sí no le gustaba un poco a Georgie era que casi no daban de comer. Entonces se podía hacer todo, le miraban sus heridas, todo, pero no le daban casi de comer. Entonces, una vez él se va al baño y encuentra un player llamado Bojos y entabla un poquito de conversación y le dijo, ¿de dónde eres? Y le dijo, de Budapest. Y le dijo, ¿en qué cuarto estás? Y le dijo, tal cuarto. Entonces, cuando él regresa al cuarto, Bojos le había dejado un cuarto de pan y una lata de jamón. Entonces, de a partir de ese momento, casi todas las semanas o dos veces a la semana, dos o una, el player le llevaba, ¿cómo se llama? Una lata de jamón y un cuarto de pan. Y luego él eh, comienza a narrar, ¿no? Su estadía, a veces cómo llegaban enfermos y Pietka lo cuidaba. Luego una de esas, a través de unos dispositivos donde se comunicaban los militares, comienzan a decir somos libres, y pues ahí era el que se había terminado la guerra. Luego en la parte 9 comienzan a redactar, se narra cuando Georgie ya está en camino de regreso a su casa, después de casi un año. Bueno, cojeaba un poco porque eso de recuperarse de la rodilla no es fácil.
Comienza a tomar varios tranvías. Había militares estadounidenses que lo estaban ayudando a él, le daban otro tipo de ropa. Eh, y oye, cuando llega, primero cuando llega a la capital de Budapest en sí, casi como al centro, se va a ver a una casa donde Van Citrón la había redactado donde vivía. Y cuando llega, pues toca la puerta y dice, ¿se encuentra Van Citrón? Y dice, él todavía no llega. Y le dice tú, y le cuenta pues que no estaba en el campo de concentración, pero le dice entonces, ¿por qué no llegan contigo? Le dices que a mí me mandaron de nuevo a otro lugar porque me enfermé. Y le dice, entonces quizás ya no tarde en llegar, le dice su madre. Y ya después él se retira. Y luego él ya toma otro tranvía, se encuentra con un periodista y el periodista le paga su pasaje y después le comienza a preguntar cómo fue su estadía en los campos de concentración. Y él pues comienza a responder indiferente, ¿no? Lo normal, lo normal. Y el periodista le dice, pero ¿por qué dices que lo normal si eso no es normal? Le dice, bueno, dentro del campo de concentración era normal. Y pues él estaba como que decaído, ¿no? Ya luego, cuando llega a la residencia, no digo, al edificio donde vivían así por casas, llega, se va a su casa y pues no había nadie, vivía otra familia. O sea, no se encontraba la madrastra. Luego va bajando y después se encuentra con el señor Fishman y le dice, oh, lo abraza, ¿no? Lo saluda y le dice, llegaste, estás vivo, ¿no? Le dice, como me alegro, gracias a Dios que estás acá y comienzan a conversar y pues ahí le hacen pasar a su casa del señor Fishman y comienzan a entablar conversación con su esposa y su otro amigo y, y pues ahí le dan la noticia de que su papá había muerto en los campos de concentración, no había resistido y pues él logra entender eso porque había visto tantas cosas en el campo de concentración que no es fácil sobrevivir. Entonces también dijeron que hace 2 meses atrás su madrastra se había ido a vivir con el contador, con el suto, con el que estaba encargado de los almacenes, pues se había casado con él. Luego eh, ellos comienzan como un poco a hablar un poco de eso, de las experiencias que había tenido allá en los campos de concentración. Luego él se retira y se va a la casa de su madre. Y así culmina la obra de Sin Destino, de Henry Curtis. Esta obra me pareció muy bonita porque eh, narra hechos verídicos de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. El odio hacia la raza judía, pues era injustificable, la verdad, y tratar así a los seres humanos sin, sin tristeza ni nada para matarlos de esa manera, ya sea en los crematorios que había, ¿no? Y incluso a los niñitos o madres los mataban, ¿no? Muchas gracias y hasta acá fue todo.